Ya. Entonces, ahí está grabando. Bien. Muchachos, como les decía, vamos a empezar a ver hoy día lo que es planificación del entrenamiento de la resistencia. No debería tomarnos tanto tiempo como la planificación de la fuerza que vimos anteriormente. Por lo mismo, conceptos como VO2 Max y BAM los vamos a ver de manera muy rápida. Bien, y se veo que hay algunas diapositivas que son muy redundantes, las voy a eliminar nomás. Bien, ya sabemos, chiquillos, que el VO2 Max es la capacidad del cuerpo, ya así como de utilizar el oxígeno de la sangre, ya de captarlo, llevarlo al músculo para obtener energía. Bien, recuerden, incluso si nos vamos al concepto más específico, VO2 Max podríamos decir que es la capacidad de, primero, obtener el oxígeno desde el aire, ya mediante la respiración, después llevarlo por la sangre a donde se necesite, ya que en este caso son células que necesitan energía de manera aeróbica, ¿ok? Tal como dice el segundo punto, generalmente se muestra una relación entre condición física y VO2 max, sí, se demuestra. Bien, generalmente la gente que está más entrenada y sobre todo en deportes de largo aliento, eh, tienden a tener los VO2 max mucho más elevados. Bien, ahora no quiere decir de que los deportistas, por ejemplo, que hacen velocidad o deportes de combate de corta duración, no tengan desarrollado un buen VO2 max. Bien, eso depende mucho del entrenamiento que ellos hagan. ¿Ok? Generalmente un deportista de alto rendimiento debería tener desde mínimo unos 50 milimol ya por, eh, por kilo de peso. Bien, pero por ejemplo, ustedes se encuentran los casos de estos esquiadores nórdicos que les llaman, que son los tipos que van con el equipo de esquí todo, pero son de largo aliento. Se han visto VO2 max de 96 milimol, que son altísimos. Bien. Eh, Tal como lo dije, en este caso, también igual que con la frecuencia cardíaca, se toma un tiempo, una fracción de tiempo, que en este caso es un minuto. Ya se puede hablar en términos relativos, que es el que vamos a ocupar acá. Me gusta más ocupar la nomenclatura relativa que la absoluta, ya que son mililitros por kilo por minuto, ya versus los absolutos que son litros por minuto. Bien. Entonces, tablas de VO2 max, estas son tendencias, ¿ya? Aquí tenemos, parece que yo ya les había mostrado antes una tabla similar, ¿ok? Entonces, mira, si ustedes se fijan, aquí tenemos en, el, en la línea X, tenemos lo que son las edades, y en la línea Y o Y tenemos lo que son las concentraciones de VO2 max. Entonces, si ustedes se van fijando, bueno, igual esta tabla está un poquito inexacta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el punto más alto lo muestran aquí como en la pubertad, adolescencia. Y no es así. Ya yo puedo llegar a tener mi punto más alto de VO2 max por acá, por este punto. Bien. Ya, ahora recuerden que también son en términos relativos. Eh, ¿Ok? Entonces, lo más probable es que ustedes, aquí dice average, que es la línea azul, perdón, no, es la línea morada. Bien, sí, es la línea morada. Ese es el promedio. Bien, ahora, si usted evalúa a las personas en VO2 Max aquí en Chile, no sé si estarán en ese rango. Yo por lo menos a mí me ha tocado evaluar gente en VO2 Max y la mayoría que son gente de mediana edad es alrededor de entre los 30 y los 40 años, moderadamente activa, se mantienen aquí en promedio, ya corresponden a los gráficos. Pero una persona que no entrene, usted la va a encontrar mucho más abajo, ¿ya? Ahora, el tema es que aquí en Chile tenemos un alto porcentaje de sedentarismo, entonces a mí me tinca que el promedio está más abajo que esto. No sabría decirlo con exactitud porque no hay estudios como tal, ¿ya? O con una muestra significativa al menos, que demuestre esta tendencia. Después tenemos valores de VO2 max en mujeres, ya sigue más o menos la misma tendencia, ¿bien?
Recuerden, miren, aquí sale el pic un poquito más antes que los hombres. Recuerden que las mujeres maduran antes que los hombres en todo ámbito de la vida, no solamente en el físico, ¿ya? Y pasamos a lo que es el BAM, la BAM, ¿ya? La BAM, muchachos, dice, es la velocidad de carrera alcanzada por un atleta cuando su consumo de oxígeno es el máximo. En otras palabras, el la BAM es a la velocidad que usted va corriendo, o sea, que usted va corriendo, va en bicicleta, dependiendo, aquí lo vamos a hablar en carrera por lo menos, cuando usted va haciendo consumo máximo de oxígeno, va a la intensidad de VO2 max, ¿ya? Importante, para mí es casi indispensable, ¿ya? No es exclusivo, pero sí es muy importante que saber la BAM, porque esto va a ayudar a determinar cargas de entrenamiento en resistencia. Bien. Ahora, tal como dice ahí abajo, sirve para que el entrenador de velocidad de referencia para la planificación de un entrenamiento individualizado. Después yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? De esto, en que yo obtuve VO2 max, obtuve la BAM, que es la BAM la que más me importa, junto con la frecuencia cardíaca, por lo menos son los dos factores que yo utilizo para planificar resistencia, y de ahí yo voy determinando porcentaje, ¿ya? Todas las velocidades de entrenamiento se trabajan un cierto porcentaje de la BAM, ¿bien? Y si ustedes recuerdan el cuadrito de zonas funcionales que yo les había mostrado anteriormente, ahí salía en específico, además de las concentraciones de lactato y de las frecuencias cardíacas, sale también lo que es el porcentaje de BAM. Bien, pero ya lo vamos a ver para que nos vayamos quedando más claro. ¿Se entiende este concepto de BAM, cierto o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es la velocidad aeróbica máxima? Ya, que es como de... Dígame, ¿se entiende o no? Yo, profe, le habla Jorge. Dígame, Jorge. Bueno, no sé si yo entendí bien su explicación, pero sería el consumo máximo de oxígeno relacionado a la velocidad de desplazamiento, en este caso la carrera, ¿cierto? Exacto, exacto. Tú en algún momento vas a trabajar en intensidad de VO2 max, ¿bien? A la velocidad que vas trabajando es la BAM, es eso, ¿ya? Ah, ok. Ya. Muchas gracias. Es súper sencillo, ¿ya? Importante, Vilat, el 2010 demostró que el trabajo de VO2 max puede alcanzar los 30 minutos continuamente, ¿ya? Esto es en el caso de personas muy bien entrenadas, ¿ya? Generalmente para lo que es, ya, y esto es también pensando que estamos trabajando, a ver, esto que dice alcanzar los 30 minutos continuamente no es que el tipo se ponga a correr de manera continua y esté 30 minutos en VO2 max, es muy difícil, ¿ya? A lo que se refiere es hacer trabajos de carga intermitente que tú puedes ir, ¿ya? Y tú puedes ir corriendo ya con esta velocidad. Bien, que es el entrenamiento, ay, ¿cómo se llama? Es el 30-30, si no me equivoco, que es 30 segundos de carrera en VO2 max por 30 segundos de pausa activa, que es básicamente un trote suave. Bien, entonces con esto se puede llegar a correr hasta media hora en condiciones de VO2 max. ¿Cómo obtener esta BAM? ¿Ya? Hay un test que se llama el ACSM test, que es la American Science Sport Medicine, que es la institución que creó este test. Bien, eh, mira, independiente, porque hay entrenadores que te dicen, incluso a mí en el magíster me hablaban de este test y me decían de que hay que hacerlo con un cierto nivel de inclinación, pensando en cómo van las calles. Ya, ahora, ¿cómo yo determinar ese nivel de inclinación? Es súper difícil, muchacho, ya, porque es distinto estar corriendo en Santiago Centro que estar corriendo en Cerrillo, ya, o en ciertas partes de Maipú, vaya así, bien. Eh, ya, mira, yo lo que he visto respecto al test mismo, a protocolos, leyendo, sale que sea en plano, ya, pero como les digo, ustedes este test lo pueden adaptar a la realidad en que ustedes estén inmersos. Bien, ¿en qué consiste? Esto es lo que se llama el ACSM test o test de la corredora, de la trotadora. ¿En qué consiste? El tipo tal como sale ahí en el dibujito, va corriendo, ¿ya? Y después de esto, y parte corriendo a cierta velocidad, que en este caso es también establecida. El primer minuto, ¿ya? Parte corriendo a 6,4 kilómetros por hora.
Ya recuerden que aquí tiene que ser trotadora que vaya, que la correa tenga que ir desplazándose automáticamente. ¿Cuál es la gracia? Yo parto corriendo a esta velocidad, pero minuto a minuto yo tengo que ir aumentando esas velocidades. Entonces, si se fijan, después al tiro, al segundo minuto, tengo que aumentar a 8 kilómetros por hora. Voy aumentando 1,6 kilómetros por minuto. Después el tercero, 9,6, el cuarto, 11,2, el quinto, 12,8, y así voy. Voy aumentando, 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 aumentando. ¿Ya? ¿Cuándo se termina el test? Cuando la persona ya no puede correr más, cuando dice, ya, sabéis que esta velocidad ya me supera o estoy muy cansado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se determina como VAM la velocidad del último minuto que corrió entero. Ejemplo, si yo corro en la trotadora y hice 6 minutos y medio, ¿ya? O sea, terminé corriendo 16,1, pero hice 6 minutos y medio, o sea, no alcancé a hacer los 7 minutos. ¿Cuál velocidad se toma? La del minuto 6, ¿ya? 14,4. Entonces, esa va a determinarse como mi VAM, ¿ok? O sea, es como muy similar a lo que es un RM, ¿ya? Tengo que cumplir con un requisito y si no puedo con ese requisito, se deja el registro anterior, ¿ya? Es súper simple. Bien, una vez que determinado eso, se aplica una fórmula para calcular VO2 max, ¿ok? Que aquí el VO2 max más que nada sirve como referencia para ver el estado físico de la persona y como futuras referencias para volver a evaluarlo, a ver si es que ha mejorado su VO2 max. Mira, aquí hay un ejemplo que te dan. Atleta fondista de 30 años. 30 años. Velocidad de test 17,7 kilómetros por hora. O sea, el tipo llegó a correr hasta 8 minutos. ¿Ya? Cumplió hasta el minuto 8 corriendo en la trotadora de manera incremental. Bien, se traspasa. Recuerden que aquí está en kilómetros por hora, pero aquí la fórmula te pide metros por minuto. Se convierte, ¿ya? Se convierte la velocidad a este valor, que es 297, bien, se multiplica por 0,2, que es una constante, se le suma el 3,5, que es otra constante, y le da el final. El tipo tenía un VO2 max de 62,5 mililitros por kilo por minuto, que es bastante bueno. Ya piensen que en un futbolista profesional se dice de que para tener un estado físico bueno, aceptable, debería tener como mínimo 60 mililitros por kilo por minuto. Bien, ahora, la BAM ya se obtuvo, obviamente porque me la da el mismo test, te la da de manera casi inmediata, y obtuve el VO2 max. ¿Ya? Ahora, hay una gracia con este test. Una cosa es saber cuánto es tu VO2 max y cuánto es tu BAM, pero también saber la capacidad a la que tú puedes correr a esa BAM. Bien, entonces, una vez que tú tomaste el test de la corredora, se dejan pasar por lo menos 3 días, por lo menos, ya pueden pasar más días. Y tú a la persona la pones a correr en la misma trotadora, ¿ya? En la misma trotadora y vas haciendo a la velocidad de la BAM, ¿bien? Y vas viendo cuánto alcanza a correr, ¿bien? En esa velocidad, ¿ok? Y ahí les va a dar el nivel de rendimiento en cuanto a lo que es capacidad, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, el mismo caso, el tipo podía correr 17,7 kilómetros por hora. Ese día, tres días después del test ACSM, se pone el tipo a correr en la misma trotadora a esa velocidad, a los 17,7, ¿ya? Y el tipo tiene que correr hasta que no dé más. Bien, y ahí usted va a determinar si es insuficiente, muy malo, malo, medio, bueno, y así. ¿Se entiende, cierto? Es súper fácil de obtener la BAM, pero ¿se entiende? Sí, profe, yo tengo una consulta. Consúlteme. Eh, Comentó el tema de que en el máster, creo que ¿Sí? dijo, le recomendaron o le sugirieron hacer el test, ¿cierto? Con la ¿Sí? trotadora en inclinación. ¿Sí? ¿Eso no afectaría el resultado? O sea, me refiero a no modificaría el resultado y tal vez daría un resultado falso o fuera de contexto en cuanto a la tabla de referencia. Claro, si tú lo tomas con la tabla de referencia, obvio que te va a dar un resultado que no corresponde, ¿ya? Pero, pero si es netamente porque tú lo vas a evaluar y vas a tomar como referencia a la misma persona,
y porque está, como te digo, en un entorno que necesita una leve inclinación, lo que sea, lo puedes hacer así. Claro, pero para lo que es tablas de referencia con otros, ¿ya? Sí, pues va a afectar totalmente, ¿ya? Ahora, como les digo, yo la primera vez que hice este test, lo hice en un diplomado que hice en la USACH hace como 7 años atrás, el 2013. Bien, y de hecho yo fui el conejillo de India y el test, al principio tú sentís que va ahí así como casi paseando, pero al final ya va ahí, es bastante exigente. Y ahí me hicieron los valores de VO2 max y todo el cuento. Y gracias a este test yo empecé a aplicar para poder evaluar a la gente que yo estaba entrenando. Bien, bueno, aquí más o menos te van mostrando porcentajes de la BAM, bien, y por distancia. Si ustedes se fijan, muchachos, estos son como capacidades como distancias promedio, ¿bien? Y aquí te está diciendo 145, 155% de la BAM. Todos estos que son superiores a superiores al 100%, ya estamos hablando de trabajos de predominancia anaeróbicos, ¿bien? Voy, había una diapo en blanco, ya, no importa. Bueno, muchachos, las zonas funcionales, ustedes yo creo que también las han visto y ya habíamos revisado algo en las clases anteriores, ya cuando hablábamos de métodos de control de la carga del entrenamiento. Distintas áreas del trabajo determinadas principalmente por la intensidad de trabajo, ya, si ustedes recuerdan el cuadrito que yo les había mostrado del profesor Carlos Magallanes, en que yo les ponía, decía regenerativo, subaeróbico, superaeróbico, VO2 max, capacidad láctica, tolerancia láctica, y así, y que le iba dando valores de lactato, de frecuencia, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, de reposo y así. Bien, tal como dice, intensidad de trabajo. Originalmente esto se determinó por las concentraciones de lactato. Bien, pero como les decía, como el lactato es algo muy engorroso de estar tomando constantemente en un entrenamiento, a pesar de que ahora han salido unos aparatos que están bastante bien validados, que usted solamente los pone encima y supuestamente ya con eso les va midiendo, los pone encima de la piel y eso les va dando el valor del lactato. Bien, a pesar de que se decía era muy engorroso, necesitamos otros métodos más efectivos, más rápidos, más inmediatos y de menor costo, obviamente, que estar tomando lactato siempre. Se relacionó y se vio, como les digo, se vio cierta coincidencia de ciertas concentraciones de lactato con ciertos parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardíaca, ya, como ciertas velocidades aeróbicas, ¿ok? O porcentajes de la BAM, que era lo que hablábamos anteriormente. ¿Ok? Eso. Entonces, muchachos, podemos determinar las áreas funcionales. Mira, de esta manera. Recuerden que aquí hay mucha bibliografía al respecto y hay entrenadores que ellos mismos se hacen sus propias clasificaciones de zonas funcionales. Bien, a mí por lo menos me acomoda mucho la que hizo este caballero porque te va dando una clasificación lógica y que uno entiende, ¿ya? Porque te va diciendo capacidades, tolerancias a y potencia, ¿ya? Potencia láctica, potencia aláctica, potencia aeróbica, ¿ya? Que es a la mayor velocidad que tú puedes correr bajo esos parámetros energéticos, ¿bien? O esos sistemas energéticos, mejor dicho, ¿ya? A ver, quiero ver, ¿me lo salté o no? Espérenme un momento. Ah, no, ahí está. ¿Ven? Este era el cuadrito que yo les decía y yo ya se los había mostrado, pero parece que este no, que era una cosa, son las intensidades, ya que este yo sí se lo había mostrado, que están con valores más objetivos y están con valores subjetivos también. Pero también este mismo caballero hizo este cuadro de resumen, tal como dice ahí, referencias a varios autores, porque él lo que hizo fue un trabajo recopilativo de información, en que pone las mismas zonas funcionales y te va poniendo distancias, volumen total en distancia, en tiempo, ya te va poniendo lo que se recomienda tener en pausa, si es que vas a agregar pausa, si es que vas a hacer un trabajo fraccionado, bien, y cada cuántos estímulos semanales, perdón, horas entre estímulos yo debiese tener, ya, es decir, si voy a hacer regenerativo y quiero hacer doble sesión de regenerativo,
Esperar de 6 a 8 horas para volver de nuevo a ser regenerativo. ¿Y cuántos estímulos por semana yo puedo hacer en cada uno de estos grupos? Entonces, muchachos, si ustedes quieren planificar lo que es resistencia, en lo que es distancia, por lo menos esto es running, a pesar de que igual se puede ocupar en otras áreas, por ejemplo, porque si yo no sé determinar bien las distancias, puedo ocupar los tiempos de trabajo perfectamente. Bien, de hecho, hay entrenadores que recomiendan partir trabajando con tiempos más que con distancias, ¿ya? Porque así tengo un volumen de trabajo X que siempre se va a mantener estable. Y cuando me voy acercando a la competencia, transformar las cargas en distancia, ¿ya? Entonces, muchachos, lo que les estaba diciendo es, si ustedes se fijan, número de estímulos por semana, bien, y a medida que vamos avanzando y que las concentraciones de lactato van siendo cada vez más altas, los estímulos son menores. O también cuando involucra un gran reclutamiento del sistema nervioso y del sistema muscular. También los estímulos son pocos. Por ejemplo, capacidad anaeróbica aláctica, 2 veces por semana, no más. Pero la potencia anaeróbica aláctica, de 3 a 6 veces a la semana se puede trabajar. ¿Por qué? Porque estos esfuerzos son tan cortos, ¿ya? Que el cuerpo se va recuperando lo suficiente como para volver a trabajar. Bien, volvamos acá. Ya, dice, planificación del entrenamiento de la resistencia. Se deben especificar ciertas variables que ahí las vamos a ir viendo y se van a ver que todas están presentes. Contenido, frecuencia, volumen, intensidad, duración y carácter de las pausas y el ritmo de progresión. Bien, que este último ustedes lo van apreciando ustedes como entrenadores cuando van a ir planificando. ¿Ya? A ver, lo primero, consideraciones previas, porque aquí toda esta materia yo la voy a proponer con un ejemplo X, ¿ya? Es como el ejemplo más básico y que ustedes pueden encontrar, y generalmente en la bibliografía les dan como ejemplo ya algo similar. ¿Qué te dicen? Un corredor amateur que se está preparando para un 10K, o sea, una carrera de 10 kilómetros. Bien, esta persona se entrena, estos son como antecedentes, se entrena por su propia cuenta 4 veces a la semana y trota 40 minutos. O sea, el tipo, yo estoy corriendo para un 10K y corro 40 minutos las 4 veces a la semana. Listo. Eso es todo lo que yo sé. Y dice, dispone de tiempo para ejercitarse diariamente. Es decir, puede entrenar todos los días. Oh, qué maravilla. ¿Ya? Ahora, muchachos, aquí está, esto es como, podríamos decir que es como la receta. Bien, son 7 pasos que hay que seguir y que les va a dar bastante buenos resultados. Bien, primero, 1, definir la duración del macrociclo, o sea, de la temporada completa, junto con definir el volumen inicial y final por cada área funcional. Este punto es un poquito más complicado porque si tú trabajas con varias zonas funcionales, es difícil poder determinar cuánto yo debería estar terminando corriendo. Bien, una vez que determiné volúmenes iniciales y finales, se elige la dinámica de los mesociclos y calcular el tiempo de incremento de cada área funcional. Ahí vamos a ir viendo que con esto se determina, muchachos, que yo ya tengo claro cuánto yo empiezo corriendo y cuánto tengo que terminar. Entonces, entre medio, en toda la temporada, yo tengo que ir determinando cuánto voy a ir subiendo la carga mes a mes y cuánto voy a ir subiendo semana a semana. ¿Ok? Después de esto dice, determinar los tiempos o distancias para cada área funcional en cada microciclo. Aquí ya vamos determinando los volúmenes. El 4, si ya determinamos volumen, ¿qué tenemos que determinar? Por consiguiente, la intensidad. 5, definir el número de sesiones por microciclo y la estructura de cada micro en el mesociclo. Es decir, yo ya tengo definido cuántos mesociclos voy a hacer. ¿Qué tipo de mesociclo quiero hacer? Voy a hacer un 3S1, voy a hacer un 4S1, voy a hacer con cargas intermitentes, es decir, una semana carga X, la otra semana subo mucho, después la tercera semana bajo, para la cuarta semana volver a subir. Todo eso tiene que estar determinado. ¿Ya? Porque esa estructura del mesociclo es la que les va a ayudar a determinar, muchachos, cuánto yo tengo que aumentar las cargas. ¿Bien?
Después dice, colocar el área, volumen e intensidad en cada sesión, microciclo y mesociclo. ¿Ya? O sea, ya hay que determinar la carga como tal. Y por último, determinar el método de entrenamiento a utilizar. ¿Ya? En este caso, como estamos haciendo carrera, el método a utilizar va a ser, puede ser continuo, eh, continuo variable, fraccionado, ¿ya? Eso lo determinan ustedes. Ya, pues, entonces, como les digo, estos 7 pasos, así si yo se los nombro así al principio, voy a estar un poquito en la nebulosa. Pero muchachos, si ustedes ponen atención y me van siguiendo, si alguno, chiquillos, si alguno se pierde, me dice, profe, ¿sabe qué? Estoy un poquito perdido, podemos detenernos un momento y volver a repasar, sin ningún problema, ¿ya? Denme un momento, que necesito saber la hora. Ya, como iba diciendo, pasamos. Vamos viendo el paso 1. En el paso 1 dijimos, hay que definir el macrociclo y los volúmenes con el que comienzo trabajando y el que tengo que terminar el proceso como tal. Una, definir la duración del macrociclo. Depende de varios factores. Fecha y tipo de competencia, ¿ya? Nivel de entrenamiento, etcétera. A ver, muchachos, aquí me gustaría detenerme un momento. No es detenerme como tal, pero sí me gustaría compartir con ustedes y que vayamos viendo, porque a lo mejor con eso vamos a ir determinando bien cómo poder planificar todo este tema. Ya, déjame revisar dónde tengo. Aquí está, planificación Running 21K. Mira, les voy a mostrar la planificación que yo estoy haciendo, que yo les había comentado. Una clienta mía, que es del grupo de entrenamiento, y ella me pidió ayuda porque está corriendo y quiere participar o quería participar, no sé ya si se va a hacer o no, la Maratón de Santiago este año, que ella ya había participado antes, pero en 10K, en categoría 10K, y dijo, ya, ahora me quiero agrandar y quiero hacer más distancia. Entonces, ya habíamos hecho otras planificaciones antes. Lo primero es que ella quería aumentar su capacidad nomás. Entonces ella pasó de correr 10 kilómetros a correr 15. ¿Ya? Pero después dijo, ya, ¿sabéis qué? Quiero agrandarme y darle y participar en los 21K, que es bastante chiquillo, ¿ya? Pero mira, vamos a ir en conjunto con la diapo, vamos a ir viendo esta planificación, ¿ya? Entonces, mira, dice, ahí, dice, depende de varios factores, fecha y tipo de competencia, es decir, si usted va a planificar, ¿ya? Usted tiene que tener claro para cuándo yo tengo que planificar. Bien, para 6 meses más, para 8 meses más, para un año, para 4 meses, ¿ya? Ahora, si alguien viene y les dice, muchachos, les dice, oiga, profesor, quiero participar en un 21K en un mes más, ¿la puedo hacer? No, es imposible, es casi imposible, a no ser que el tipo ya corra mucho. Nivel de entrenamiento, ya, como les digo, esos son los factores que tengo que tener en cuenta. Bien. En deportistas recreacionales se sugieren ciclos de 4 a 6 meses. Bien, yo con esta chica que les decía, yo tenía, no me acuerdo en meses cuánto era, pero eran 19 semanas, que al final eran como 4 o 5 meses más o menos. Bien, en este ejemplo, en el que sale aquí en la diapo, vamos a hacer 5 meses, que es muy similar a lo que yo estaba haciendo con esta chica. ¿Ya? Entonces, mira, como les dije, primero determinar cuánto va a durar el macrociclo, en este caso son 5 meses, y tengo que determinar volumen inicial y final, con cuánto voy a partir corriendo y cuánto tengo que terminar. Nosotros en este caso, y si se guardan bien de los cuadritos de referencia, vamos a ocupar solamente las áreas de trabajo aeróbica, netamente aeróbica. Ya las que sean anaeróbicas, lácticas o lácticas, las vamos a dejar de lado en este caso. ¿Por qué? Porque es una corredora recreacional, amateur, no, no se está jugando un puesto para ir a los Juegos Olímpicos, ¿ya? Probablemente tampoco se esté jugando un auspiciador, ¿bien? Entonces,
mantengámonos en estas áreas nomás. No es necesario, no debería ser necesario más. Ya, ahora yo estoy hablando aquí netamente de lo que es entrenamiento de la resistencia. Bien, perfectamente usted puede combinar las cargas con fuerza, con potencia, con trabajo de resistencia muscular local, etcétera. Bien, entonces, como yo les decía, muchachos, partimos, en este caso, trabajando en tiempo 30-40 minutos y en distancia, estos son como las referencias que tengo de acuerdo a la bibliografía, que yo ya se las había mostrado. Entonces, como les decía, vamos a trabajar tres áreas: subaeróbica, superaeróbica y el VO2 max. Bien, tiempo, kilómetros. Entonces, aquí sí está, volumen inicial y final, para un ciclo de 20 semanas, pensando en que cada mes tiene 4 semanas. 40 minutos va a partir corriendo y debería terminar corriendo 70 minutos. Aquí vamos a hablar con tiempo. Después yo le voy a mostrar que en mi planificación yo estoy ocupando distancias, la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos 40 minutos y después tenemos 70 minutos. Muchachos, tenemos menos de un minuto, voy a ir a buscar mi reloj y vengo al tiro. Ya, disculpen la interrupción. Ahora sí. Sí, es para saber a qué hora tomarnos el receso. Ya, yo creo que en unos minutitos más vamos a avanzar un poco más y ya, entonces, para términos prácticos, volvamos al tema. En las áreas de entrenamiento funcional que voy a utilizar, tal como dice ahí, voy a partir con un subaeróbico de 40 minutos y debería terminar trabajando después de los 5, ya al quinto mes, 70 minutos. Superaeróbico, que es una zona de trabajo más intensa, voy a trabajar 20 voy a partir con 20 minutos y debería terminar con 35. Me van a decir, profe, pero mire, aumentó mucho menos. En uno está aumentando 30 minutos y en el otro está aumentando apenas 15. Y aquí en el VO2 Max aumentamos apenas 7,5 minutos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Ya? Analicen, ya, miren esa comparación, ese cuadrito y díganme qué es lo que ustedes pueden observar, qué es lo que les llama la atención, qué dudas tienen. ¿Ya? Ustedes háganme los comentarios, perdón. Ustedes háganme los comentarios, ya, o pregúntenme, ¿bien? Pero ¿qué es lo que yo puedo observar en esto? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Están todos viendo tele? ¿Y no están pescando, parece? Profe, puede ser que las intensidades de las zonas funcionales también van a indicar cuál va a ser como el tema de la progresión. Entre menor sea la intensidad, mayor va a ser el tiempo de trabajo, puede ser. En el caso del subaeróbico, Exacto, puede ser exacto, 40, por eso va a aumentar más como el trabajo. exacto. Es que es justamente, Ah, buena, gracias por el aporte, José. Es que eso es, ya a medida, mientras yo tengo trabajos de menor intensidad, esto yo puedo aumentar más el tiempo de duración del esfuerzo, ¿ya? Porque no sé si alguno de ustedes ha entrenado alguna vez VO2 Max. Es un trabajo intenso, es fuerte, ¿ya? Eh, y que en cuanto a lo que es volumen total de trabajo en una sesión es mucho más bajo que otros tipos de trabajo de resistencia. Bien, de hecho, piensen ustedes mismos que generalmente en las famosas, los que están dedicados a lo que es el entrenamiento del fitness, por así decir, del bienestar, eh, cuando yo hago rutina HIIT, se recomienda que la rutina HIIT se trabaje en intensidades de trabajo de VO2 max, o sea, más o menos a tu 80-85% de tu frecuencia cardíaca máxima, y que en duración no pase más allá de los 20 minutos. Bien, es básicamente eso. ¿Ya? Después, muchachos, tenemos el segundo paso que dice, elegir dinámica de los mesociclos y calcular el tiempo de distancia de incremento en cada área funcional. A ver, o sea, si yo tengo 20 semanas, que es el caso, y en este caso yo lo voy a dividir en mesociclos de 4 semanas, por ejemplo. Ya, yo siempre me he quedado más con la planificación de este tipo más clásica, en el sentido que el microciclo para mí tiene que ser semanal. Eh, Después el mesociclo para mí tiene que ser mensual,
¿ya? Bueno, y el macrociclo ahí puede variar, pues puede ser un trimestre, un semestre, un año completo, ¿ya? Pero yo por lo menos siempre ocupo esta estructura de trabajo. Si a ustedes les acomoda otra, esto es perfectamente llevable a esa estructura o a esa duración de microciclo. Recuerden que un microciclo puede durar ¿cuánto? 3 días mínimo, ¿ya? Y como microciclo como tal se puede considerar hasta 10 días. Incluso hay algunos casos que yo he visto hasta 2 semanas. Bien. Y eso. Entonces, mira, yo determiné cuántos mesociclos voy a tener para trabajar. Si tengo 20 semanas y divido, y cada mesociclo va a durar 4, ya con dinámica de 3:1, cada mesociclo va a durar 4 semanas, entonces tengo en total 5 mesociclos para trabajar, ¿ya? En que cada mesociclo va a tener una semana básica, otra semana de desarrollo, una semana de choque, y la cuarta semana bajamos en descarga para que haya el fenómeno de supercompensación, ¿ya? Respecto a la semana de descarga, recuerden que aquí yo les decía, esto puede ser similar a la carga de la primera o de la segunda semana, dependiendo del entrenador, ya como les digo. Yo he conocido profesores que ellos dicen, no, yo la semana de descarga hago la misma carga que en el microciclo 2. Hay otros que te dicen, no, yo hago la misma carga que en el microciclo 1. Bien, yo por lo menos me quedo más con la idea de hacer una carga entre el microciclo 1 y el 2. Bien, incluso más cercano al 1. Veamos. Ya. Después de esto, dice, espérenme. Voy a correr esto un poquito. Ahí. Entonces, ya como resumen, si yo dije que voy a partir con un trabajo subaeróbico, que es como de intensidad el más bajo, pero es el que más puede durar. Este es el que me ayuda a trabajar la capacidad aeróbica, que se conoce comúnmente. Bien. El superaeróbico es lo que podríamos hablar como que te acerca o que te puede ayudar a subir más la tolerancia al esfuerzo, ¿ya? O incluso te puede ayudar a subir los famosos umbrales ventilatorios, etc. Y después tenemos el VO2 Max, ya el nombre mismo lo dice, ¿ok? Recuerden, a medida que yo voy subiendo la intensidad, el volumen sí o sí tiene que bajar. Entonces, muchachos, aquí dice, esto estamos hablando de 20 semanas, 5 meses. En 5 meses, de acuerdo a esto, yo debiese incrementar 30 minutos de trabajo. En superaeróbico, 15 minutos, porque la intensidad es más elevada, y en VO2 Max apenas 7,5, que se escucha que es poco. Bien, pero como les digo, intenten correr 10 minutos continuos en VO2 Max, es difícil. ¿Ya? Entonces, si ya tengo claro estos volúmenes a incrementar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como tengo 5 mesociclos, espera, voy a bajar esto, no, lo voy a correr acá. Ahí. Como tengo 5 mesociclos, ¿qué es lo que voy a hacer? En el subaeróbico, mira, vayan fijándose para que no se pierdan. Ahí está el puntero. Subaeróbico. ¿Dónde está mi lápiz puntero? Ya no importa. Subaeróbico. Tengo que aumentar 30 minutos en total. Y como tengo 5 meses... Profe, Dime. antes que siga, ¿el quinto mes es el mes de competencia Sí, o...? exacto. Ya, Finaliza con la perfecto. competencia. Ya. ¿Ya? En este caso, aquí está considerado solamente hasta la competencia. El proceso de desajuste o desadaptación no está. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, mira, decimos, tengo 5 meses y estos 5 meses yo tengo que ir aumentando 30 minutos. 30 minutos dividido en 5 meses me da que tengo que por mes ir subiendo 6 minutos. Entonces ya voy entendiendo cómo diablos voy a hacer para ir aumentando las cargas en el tiempo. ¿Ya? Siguiendo el mismo ejemplo, ¿ya? O sea, si estoy trabajando subaeróbico, capacidad, ya que, como le digo, el que ayuda a trabajar la capacidad aeróbica, mes a mes yo tengo que ir subiendo 6 minutos. Es decir, si partí trabajando 40 minutos, como decía al principio, al siguiente mes tengo que empezar a trabajar, la base es partir en 46 minutos. Y así voy subiendo y subiendo y subiendo, hasta llegar a lo planificado. Bien, después de esto tengo en superaeróbico, tengo 15 minutos a mejorar en los 5 meses. 15 por 5, 3 minutos. Y el VO2 Max, 1 minuto y medio. Bien.
E incluso si hacemos una pequeña observación, devolvámonos un momento, perdón, acá, si ustedes se fijan, se aumenta más o menos en cada zona de trabajo un 75%, ¿ya? En comparación con el volumen inicial, ¿ya? Es decir, 30 minutos son el 75% de 40, 15 minutos son el 75% de 20, y 7 y medio son el 75% de 10, ¿ya? Que es como lo que se recomienda ir aumentando, chiquillos. Bien, esto es como en un corredor promedio. En caso de que, por ejemplo, yo tengo una persona con un menor estado físico, este porcentaje puede ser menor, puede aumentarlo un 60, un 50%. Bien, en el caso de alguien muy preparado puede aumentar un poquito más, pero se recomienda esto como más o menos un 75% referente al volumen inicial. Bien, Profe, dígame. ¿cada cuánto se recomienda o cree usted óptimo evaluar la capacidad aeróbica? Ah, buena Porque pregunta. lo que Sí, pasa es dígame. que, bueno, por lo menos yo tengo entendido que la capacidad aeróbica no evoluciona, no mejora tan rápido como la fuerza, por ejemplo. Entonces se ¿Mm? demora más. Hay que pensar más en meses que, por ejemplo, en Semanas. semanas, por ejemplo, para evaluar, para tener un Exacto, control. exacto. Ya, a ver, mira, yo por lo menos te voy a mostrar la planificación eh, que hice, ¿ya? Cronograma. Yo parto acá con el test. Se puede ver el Excel, ¿cierto? No. El Excel no, Yo no no, tiene que salir de Ah, la pantalla y volver a compartir. ya, espérenme. Ah, tengo que compartir la pantalla, no la... Ahí está. Ya, ahí sí se ve el Excel. Sí. Ahí Ya, sí. perfecto. Entonces, mira, yo partí aquí con el test que es para determinar carga y recién 3 meses después vuelvo a tomar un test. Esto es como para saber, ya porque mira, yo debería, esto es la planificación que yo tenía originalmente. Originalmente íbamos a correr a mediados o principios, no, como principios, mediados de abril, con todo el tema del estallido social y de las protestas, se aplazó la maratón, se aplazó para mayo, para mediados de mayo. Bien, y ahora con esta cuestión del COVID, se corrió para principios de septiembre y de hecho estamos parados con el trabajo porque no tenemos dónde correr, entonces estamos haciendo puro trabajo aeróbico como rutinas HIIT o rutinas de cardio, por así decir, ya, que es como para pa no perder la forma. Bien, de hecho ahí después les voy a mostrar que hasta qué punto yo llegué con la planificación antes que se fuera todo a las pailas, por así decir. ¿Ya? Entonces, como te digo, yo por lo menos, te fijas que fueron casi 3 meses después, ya que estoy evaluando, justamente porque la asimilación de lo que es la resistencia es un proceso mucho más lento que la fuerza, ¿bien? Pero también es una de las que se va perdiendo con menos, la que sufre menos pérdidas a lo largo del tiempo, por así decir. Bien, yo te puedo decir, yo que hice deportes de resistencia, más que de resistencia, yo estuve muchos años haciendo patín carrera en alto rendimiento y yo actualmente con suerte corro para cruzar la calle, todavía tengo un VO2 max más o menos de 55 ml, que es elevado, ¿ya? Y siendo que actualmente yo hago puros trabajos de fuerza, ¿bien? Pero justamente porque me he mantenido entrenando y mantengo dentro de la condición, probablemente antes tenía más, pero es eso, es una de las que se va perdiendo con más, o que se demora más en perderse en el tiempo. Bien, sigamos con la diapo. No, espero que haya solucionado tu duda, ¿ya? A ver, no, esta no era. Gracias, profe. Aquí yo estaba. Bien, entonces va quedando más o menos claro cómo se va armando este cuento, cómo voy armando voy armando el esqueleto de esta estructura. Todavía ni siquiera llegamos a la carga de la sesión, ¿ya? ¿Ya? Espero que más o menos vaya quedando claro. Recuerden, si tienen dudas o si se pierden, vayan preguntando. Recuerden que a algunos de ustedes les va a tocar trabajar de esta manera. Yo les voy a pedir trabaje de esta manera, de esta, pero de esta.
Voy a poner el caso de, yo les mostré las preguntas más o menos, cómo van a ir orientadas. Bien, entonces a algunos les va a tocar realizar el trabajo de acuerdo a esto. Bien, entonces, dijimos, ¿ya? Entonces ya llegamos hasta el punto en que ya determinamos volúmenes que yo tengo que partir trabajando, volúmenes finales, ¿ya? Y además de esto, cada cuánto yo voy a ir aumentando la carga. Esto, y aquí estamos hablando solamente de aumentar la carga en volúmenes, ni siquiera estamos hablando en intensidades, ¿ya? En este caso, por lo menos, yo voy a ocupar el volumen de trabajo, el tiempo en este caso, como determinante a la hora de controlar la carga, ¿ya? O de ir aumentando la carga. Entonces tengo tantos minutos que tengo que ir aumentando por mes, y después si ustedes se fijan, como yo ya tengo claro cómo va a ser el mesociclo, incluso puedo poner cuántos minutos yo voy aumentando a la semana. Bien, no sé si se entiende. Sí, profe, una consulta. Dígame, En ese sentido, si usted, por ejemplo, le pone que son 2 a 3 minutos por semana, y yo ¿sí? saco la cuenta, aumentaría quizás de 8 a 12 minutos. De 8 a 12. Exacto, si es que sí, porque si es que subo, no sé, en la primera semana, Ah, ya, ya, perfecto. Sí, sí, te entiendo, dale. la Ah, no, no, idea, espérate, antes de seguir, ahí dice 2, ¿ya? ¿A qué se refiere? 6 minutos dividido por 2, ¿ya? Porque son en 2 semanas en las que voy a aumentar el tiempo de trabajo. ya, ¿Se entiende o perfecto. no? Sí, Entonces, ¿qué sí, es lo sí. que dice? Que yo tengo que aumentar por semana 3 minutos. Sí, está un poquito mal interpretado esto, a lo mejor le voy a hacer un guión ahí para... Mira, por ejemplo, esto. Ah, ¿qué pasó? Se quedó pegada esta cuestión. ¿Ya? Ahí está, mira. ¿Viste? Ahí de repente así puede ir quedando más claro este temita. ¿Ya? Entonces, claro, yo por ejemplo, lo que tengo que ir aumentando por semana, si esto te da la posibilidad de trabajar de manera casi súper cuadrada. Por semana voy a aumentar 3 minutos. En super, 1 minuto y medio, y en VO2 Max 45 segundos. ¿Ya? A ver, ¿y por qué estamos hablando si el mesociclo tiene 4 semanas? ¿Por qué estoy hablando de que solamente en 2 voy a aumentar la carga? ¿Alguien me puede decir? Sí, porque si no me voy a aumentar casi el doble de lo que tenía pensado aumentar, yo creo. Ya, claro, tiene que ver mucho, chiquillos, como les decía, con el formato de planificación de mesociclo. Si nos devolvemos acá a esta diapo, ustedes se fijan que tenemos un 3:1. Espera, hija, déjame el estuche, porfa, que está ahí. ¿Ya? Tenemos la planificación de 3:1, en que recuerden, yo parto con un microciclo, con una base establecida, y tengo que ir, a ver si se logra ver, y tengo que ir aumentando la carga. ¿Ya? Tengo que ir aumentando la carga y después recuerden que bajo aquí. Entonces, ¿en cuáles son los puntos que yo voy aumentando la carga? Son en la semana 2, ¿ya? 3 minutos, y en la semana, aquí, más 3, y en la semana 3, otros 3 minutos más. Y ahí se aumentaron los 6 minutos. ¿Se entiende, cierto? Profe, Dígame. entonces, por ejemplo, sería partir con el volumen base, por ejemplo, los 40 minutos en el microciclo uno. ¿Sí? En el microciclo 2 serían 43, en el microciclo 3 serían 46 y así hasta bajar después en el 4 que sería la Exacto. descarga. Y aquí lo que se recomienda en las descargas es que tú bajes al volumen de aquí del microciclo 1, pero siempre agrégale un poquito más. ¿Ya? Dependiendo del entrenador, como les digo, dependiendo del entrenador, porque hay gente que la hace más fácil y se queda con la misma carga que la segunda semana. Pero eso va a depender de ustedes. Pero justamente es eso, ¿ya? Es decir, parto con un volumen de 40, la segunda semana tengo que correr 43, la tercera semana 46, y la cuarta semana ya abajo. ¿Bien? Ya muchachos, son 10 para las 10. Tomémonos un receso y a las 10 volvemos a retomar. Bien, deberíamos alcanzar a ver el final de la clase, ¿ya? Profe, ¿Alguna otra pregunta antes de irnos al receso? Dígame. Dígame, José. no le quería pedir si es que podría poner la diapo donde salen las áreas funcionales, si no me equivoco, Sí, que fue voy. antes de la planificación de la ¿Es- resistencia. ¿Esto?
No, el anterior creo que el de las velocidades, si no me equivoco, profe. Ese mismo. Ya, dígame. No, no, que tenía alguna duda porque quería también tomar algunos apuntes y seguir con el tema de los apuntes solamente. Eso, profe, ya le saqué una foto para ir complementando con los apuntes. Perfecto. Recuerden que esto yo se los voy a subir en PDF hoy día, bien para que lo tengan en su material. Chiquillos, yo por lo menos estoy tratando de pasarles materia que trato o creo que dependiendo el área que usted vaya a elegir, si usted trabaja como entrenador personal, les puede servir más, ¿ya? Entonces, yo por lo menos aquí estoy trabajando, ya llevo dos perspectivas de entrenamiento. Uno que es el de la fuerza orientado a musculación. La mayoría de la gente viene a trabajar musculación o sobrecarga con usted para ponerse más musculoso, para eso. No es porque quiera participar en un strongman o porque quiera hacer o porque quiera mejorar su rendimiento en tal deporte. Generalmente es porque se quieren poner musculosos, se quieren ver más grandes. ¿Ya? Y el otro que es el área del runner, o de los del runners, que yo les estoy diciendo, que muchos deportistas o vienen gallos amateur que lo único que hacen es correr y nada más. ¿Ya? Entonces ellos en un momento sienten que avanzan mucho con esto, pero después como que se estancan. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque no están aplicando cargas progresivas. ¿Bien? Ya muchachos, tomémonos una pausa y en 10 minutos más retomamos la clase, ¿ya? Vayan nomás. Ahí sí, ahí parece que está grabando, ya. Vamos a compartir Vamos a seguir con la materia. No, screen, ahí. Bien, nos habíamos quedado entonces, muchachos. Apague ahí nomás para que no... habíamos quedado, muchachos, en que determinamos volumen inicial, volumen final. En este ejemplo vamos a trabajar, las cargas se van a determinar con volumen. Bien, se puede ir jugando con las intensidades, pero en este caso nos vamos a basar en volumen más que en intensidad, ¿ya? Entonces, volumen inicial, volumen final, bien. Después de esto, determinamos cuántos mesociclos vamos a ocupar y qué tipo de mesociclo, que ya está más que claro. En este caso yo les había puesto, se recomienda 3 a 1 o 4 a 1. Después de esto, una vez que ya tengo determinado esto, puedo ir viendo cómo distribuir las cargas. Cuántos minutos voy a aumentar al mes y cuántos minutos voy a aumentar a la semana. Bien, que aquí ya habíamos visto 3, 1,5 hasta 45 segundos en caso de VO2 max. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, aquí está. El paso 3, determinar los tiempos o distancias de cada área funcional en cada microciclo. Entonces, Profe, dígame. consulta. Me gusta Sí, hacer muchas preguntas, disculpe. no, dale nomás, pregunten todo lo que quieran nomás. Por ejemplo, en el caso del sub, que tenía que subir 6 minutos o mensual, Sí, sí, sí. y yo considerara subir 1,5 semanal, ¿En el cual? En el incluyendo, súper. no, en el super, ¿o no, creo? En el súper está aumentando 1,5 a la semana, ¿sí? No, 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 no. Si en el sub tengo que subir 6 minutos mensuales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Semanalmente podría subir 1,5, teniendo en cuenta que el cuarto microciclo sería de descarga, Claro. aumentándole aún así el tiempo, pero bajándole el volumen. ¿Cómo? A ver, No, creo que a hay una ver, pequeña incongruencia, pero replantéame la pregunta, a ver eh, a ver, claro, ya, tú me dices, no, en que vez creo de que la formulé mal, pero por ejemplo, si yo quiero, claro, dale, te escucho. si es que yo quiero subir, por ejemplo, los 6 minutos mensuales, ¿Ya? y voy a subir
progresivamente 1,5 semanal. O sea, 1,5. A eso me refiero. Un minuto y ¿Ya? medio. ¿Sí? ¿Se podría hacer eso? Es que no te va a calzar, pues, ¿ya? Porque si aumentáis 1 minuto y medio a la semana, al final vais a aumentar 3 minutos mensuales, ¿ya? A no ser que tú quieras ir aumentando 1 minuto y medio 2 veces a la semana. Por ahí sí podría ser. Es decir, si tengo 6 sesiones, por ejemplo, las 3 primeras trabajo con un volumen de aumentado de 1,5 y las otras 3 sesiones con el volumen más aumentado. Y ahí sí puedo ir completando el volumen. ¿Sí? Mm, ¿Eso? o sea, que no sé si me explico, pero por ejemplo, en la primera semana subir a 41,30. Ya, o sea, tú dices, ya, tú Y la dices en segunda vez, semana, ¿ya? 43. En la ¿Sí? cuarta semana, 44,5. Y en la cuarta semana, 46. Sí, sí, perfectamente. Es que eso depende mucho del tipo de microciclo que tú quieras hacer, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que tú estás proponiendo, mira, en este caso, lo que yo entendería sería, voy a dibujar aquí, a ver si se alcanza a ver a ver si es que se alcanza a ver las líneas que estoy dibujando, ¿no? Sí, profe. Ya, lo que tú estás diciendo es partir aquí con 40, la primera, 1, 2 con 41,5, en el 3 con 43, en el cuarto me estaría dando 44,5 y para llegar al volumen tendría que hacer una quinta semana con 46. ¿Ya? Así. Pero eso, claro, tú lo puedes hacer, si no hay problema con eso, pero va a depender mucho del tipo de mesociclo que tú quieras plantear. ¿Ya? Recuerda que los mesociclos van variando. Recuerda que no hay una estructura fija. ¿Ya? Lo mismo que yo te decía. Este, yo aquí es una propuesta, pero por ejemplo, ya, yo voy a decir, en vez de hacerme esos ciclos de 4 semanas, voy a hacer de 5 semanas, así como lo estoy demostrando acá, perfectamente lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema? Es que si tú, claro, si sigues así aumentando semana a semana y tengo el tiempo limitado, tienes que dar en algún momento bajas de carga, ¿bien? Y ahí y para llegar al tiempo vaya a tener que aumentar en algún momento de manera más brusca el volumen. Bien, pero mira, yo te puedo decir por experiencia, porque yo antes también decía, oye, pero 3 minutos a la semana de subaeróbico igual es harto, pero de verdad este trabajo, el subaeróbico, es mucho más llevadero que otros, ¿ya? Por eso se pueden aumentar 3 minutos y la persona puede ir progresando, ¿bien? Pero como te digo, eso va a depender mucho del tipo Perfecto, profe. eso va a depender mucho del tipo de mesociclo que tú quieras determinar. Yo aquí, como te digo, te estoy dando un ejemplo con el 3-1, pero tú puedes hacer, como le decía, 4-1, puedo hacer un escalonado de este tipo, ¿bien? Y así puedo ir, incluso, por ejemplo, hay mesociclos que van así. Hago 1, 2, 3, 4, 5, ¿y qué es lo que hacen? Voy a empezar el segundo mesociclo a partir de las mismas cargas que hice en la quinta. Y de ahí vuelvo a aumentar, y vuelvo a aumentar, y vuelvo a aumentar, vuelvo a aumentar, y después me mantengo, y así. Ahora, ese tipo de mesociclo de planificación yo te lo recomiendo cuando tengas a alguien muy bien entrenado y que te pueda aguantar ese ritmo de carrera. Pero si es alguien que es amateur y que está recién empezando a asimilar este tipo de entrenamiento con cargas progresivas, yo te recomiendo más que vayáis variando las cargas, independiente si es como te lo estoy aplicando yo, o puede ser también, no sé, hay otro mesociclo que es así, que tú tienes una semana, después tienes otra, después la siguiente semana tú bajas la carga para después volver a subir un poco. Ya eso va a ¿No? depender de ti, ¿bien? Pero lo que sí yo te recomiendo cuando sea gente que está recién empezando en esto, o más amateur, a pesar de que está entrenada, trata de ir dando cargas que vayas alternando cargas elevadas y después bajar un poco. ¿Bien? Perfecto, profe. Ya, ejemplo, mira, aquí tengo un ejemplo de lo que es
cómo planificar o cómo determinar las cargas en la semana. Ya vimos más o menos cómo determinar el mes, ¿cierto? Se entiende que, como lo mismo que me habían dicho ustedes, parto con 40. Como yo dije que voy a aumentar 3 minutos a la semana, en la segunda semana, que es el microciclo 2, voy en 43. En el tercero a 46 y después el micro 4 mira, es la misma carga del microciclo 1, pero le agrego un minuto, apenas un minuto. ¿Para qué? Para que la determinación de las cargas vaya siendo de manera ascendente. Es más que nada por eso. Bien, mira, fíjate aquí en el sub, y si ustedes se fijan, después en el super aeróbico, sigue la misma tendencia, y el VO2 max también, obviamente que con menos tiempos. Bien, después, y ahí es donde entra la duda. Ah, ya entiendo. ¿Cómo parto el siguiente? El siguiente mesociclo, mira, yo lo que se recomienda acá en este caso, lo que recomienda por lo menos Carlos Magallanes, es después partir con 46 minutos, que es lo mismo que tú terminaste trabajando aquí en el microciclo 3. O sea, si vamos viendo, chuta, ya no sé cómo seguir escribiendo, porque no sé borrar esta cuestión, pero ya no importa. Mira, voy a mostrar aquí donde dice tercer paso. Voy 1, 2, 3 y bajé la carga del cuarto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el siguiente mesociclo yo lo parta acá, lo suba un poquito, lo suba otro poquito y lo vuelva a bajar. Entonces, si te fijas, la descarga de este segundo mesociclo va a ser mucho más alta que la de la primera. Y después parte el tercer mesociclo acá con las cargas. Y voy subiendo, y voy subiendo, y llego acá. Entonces, si tú te fijas, vas haciendo una curva en aumento a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses. Y ahí yo ya tengo 3 meses de carga, así resumido. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Maravilloso. Ya pues muchachos, entonces, ya estábamos viendo cómo planificar las cargas, cómo distribuir las cargas y el aumento de volumen durante el mesociclo. Ahora, aquí hay un ejemplo de un microciclo básico. Este es el primer microciclo, de hecho, ya porque dice microciclo 1 básico del mesociclo 1, o sea, la primera semana del primer mes. Bien, si ustedes se fijan, partimos con 2 sesiones de subaeróbico y a la tercera recién metemos un superaeróbico. Después super. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si vamos viendo en curvas de aumento de carga, tengo que aumento, voy aumentando. Obviamente que la idea es que si tú haces 2 subaeróbicos juntos, el segundo sea un poquito más exigente, más intenso. Y después vuelvo a bajar un poquito y se vuelve a repetir el esquema. Ah, entonces, con este tipo de distribución de carga, yo ya estoy preparado para que la siguiente semana pueda aumentar los famosos 3 minutos, o el minuto y medio, o los 45 segundos, que se ve como harto trabajo, ¿ya? Pero se puede hacer, ¿bien? Y el domingo, Día del Señor, descanso. Listo. ¿Se entiende esto de las cargas acá en el microciclo, cierto? Ya, voy a suponer por su silencio que está todo pero maravilloso. Sí, profe, o sea, Dime. em, en ese caso, si estamos trabajando ¿Sí? como de la forma subaeróbica, ¿Mm? tendría que haber una predominancia en ese, como en ese método, ese estilo, o, o da igual, por ejemplo, si tenemos el superaeróbico, con las mismas sesiones o con las mismas cantidades de, Ah, tú dices eh, las sesiones por semana. claro, Ya, mira, si tú tienes menos sesiones, por ejemplo, yo con la chica que entreno, yo tengo 4 sesiones. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta primera semana? Por darte un ejemplo, yo con ella trabajo los lunes, este día se trabaja, te estoy hablando de mi ejemplo, te lo voy a mostrar aquí mismo. Miércoles, viernes y domingo. Esos son los 3 días. Este día me olvido, este día me olvido y este día me olvido. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aquí en el mismo ejemplo, primera semana del primer mes. Subaeróbico, ¿ya? Después aquí voy a poner sub, después la segunda vuelvo a hacer un sub, en la tercera aquí recién meto un super.
y después el domingo, que es el otro día de trabajo, otro sub. Listo. Me parece que es así, bueno, cuando veamos la planificación, el archivo mío, ahí van a ver si es como, ya vamos a ver si, pero es más o menos ese el esquema, ya como es la primera semana. ¿Se entiende, cierto? Ya, o Sí, puedo se hacer, entiende. Igual de todas formas va a depender de como de la cantidad de tiempo que tenga la persona para poder exacto, entrenar, ¿verdad? exacto. O también, ¿cuál es la otra alternativa? Puedo hacer un sub aeróbico, aquí puedo hacer un super aeróbico, aquí hago otro sub y aquí hago un super. Entonces, mira, hago como el mismo esquema que se muestra acá. Entonces hago así y así, ¿ya? En el otro anterior que les mostré, hice esto. Subí y después bajé un poquito. Es otro ejemplo. Ya estoy rayando mucho esta cuestión, pero bueno. Pero se entiende, ¿cierto? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. Qué maravilla. Ya. A ver cómo se borra esta. Ah, ahí ya, eso. Ya descubrí, aprendí cómo ocupar el lapicito. Bien. Entonces, eso, pues, muchachos. La idea justamente, y ahí está la gracia, o sea, es dar parámetros X, pero la gracia es que ustedes como entrenadores vayan determinando cómo administrar esas cargas, tanto en la semana como en la misma sesión de entrenamiento. Ya, incluso, por ejemplo, vámonos a este mismo ejemplo de la distribución de cargas acá. Yo aquí puedo hacer un subaeróbico eh, fraccionado el primer día y el segundo puedo hacer uno continuo, ¿ya? El superaeróbico, como es más intenso, lo hago fraccionado. Y aquí de repente dije, ya, salgo de un súper, aquí voy a hacer un continuo, bien, y para después aquí hacer otro fraccionado, y después otro fraccionado. Y así voy Profe, determinando. Dígame. con fraccionado, ¿cómo sería el trabajo? ¿Sería con doble jornada No, 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 o fraccionado me no? refiero a que tú el volumen de trabajo de la sesión lo divides en series. A eso, Ah, ok. ¿ya? O Por sea, por repetición, ejemplo, ¿verdad? ¿ah? Sería por ¿Cómo? repetición. Claro, o sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con fraccionado? Habíamos dicho que la primera semana trabajamos 40 minutos en subaeróbico, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dije aquí voy a hacer fraccionado, voy a hacer 8 y como estoy viendo con tiempo, 8 por 5 minutos de carrera, ya a tanto frecuencia cardíaca o a tal velocidad de la PAM. Ah, perfecto. Ya, entonces, pero ahora yo quiero hacer, a lo mejor los 40 minutos aquí no lo voy a poder hacer como tal, continuo. ¿Qué es lo que puedo hacer? 5 por 8 minutos, perfectamente, súper válido. Ah, ya. Después sigamos solamente con el sub. Eh, ya, aquí voy a hacer 2 por 20. Y aquí recién me voy a tirar con los 40 minutos, por dar un ejemplo. ¿Ya? Y así pero voy a borrar eso para que no se confundan, pero es como por dar un ejemplo de cómo yo puedo también ir distribuyendo las cargas. Bien, yo siempre recomiendo, si tú vas a partir con un volumen inicial tan elevado, parte haciendo trabajo fraccionado. ¿Ya? Pero se entiende, aquí son 8 series de 5 minutos de carrera, después son 5 series de 8 minutos de carrera, después tenemos 2 de 20 y después una de 40. Ahí estoy dando ejemplos nomás de cómo distribuir la carga. Bien, y ahí igual voy completando los 40 minutos acá, los 40 minutos acá, los 40 acá, en todos casos estoy completando con el volumen de trabajo. ¿Sí? Profe, ¿y el descanso? El descanso, ya, dependiendo. Chuta, se me cayó el lápiz. Aquí está. Eh, ya, yo recomiendo que cuando tú tengas a alguien que está recién empezando, bueno, igual aquí estamos hablando de un corredor amateur, eh, dale más o menos una proporción de 2:1, ¿ya? O de 1:1 también, aunque de repente en este tema de las carreras, sobre todo en bajas intensidades, es como mucho tiempo de pausa, ¿ya? Pero por ejemplo, 8 de 5 minutos, dale descanso de unos 2 a 2,5 minutos, ¿ya?
Entonces ahí estoy completando 2 de trabajo por 1 de pausa. Acuérdense que esto igual es de una intensidad relativamente baja, no es muy elevado. 5 minutos, ya. Y son 8 minutos de trabajo, voy a dar un descanso de 3, 4 minutos, incluso puede ser menos. Ya va a depender también de cómo ustedes perciban que está la persona ya en el trabajo. Ya acuérdense que en 2 minutos yo recupero las reservas de fosfocreatina y en estos casos ni siquiera se está ocupando. Bien, es cosa que ustedes también vayan percibiendo. Si la persona, yo le estoy dando un trabajo de tantos minutos, con tanta pausa, y notan de que él le está diciendo, ¿sabéis qué? Ya, pero mi percepción de cansancio es tal, y es más elevada de la que corresponde a la frecuencia cardíaca, denle más pausa. Bien, pero con pausas así cortas debería estar bien. Aquí, por ejemplo, mira, 2 series de 20 minutos. Viceversa, profe, igual puede ser eso. ¿Ah? O viceversa, si es que le estoy dando mucha pausa y me dice, sabéis que me siento muy bien. Ya, en esos casos, claro, lo más probable es que no se logre el estímulo no sea el adecuado para lograr la adaptación. Entonces disminuye la pausa. Bien. Pero yo, como te digo, no jueguen con pausas muy prolongadas en el tiempo, ya, a no ser que estén pidiendo trabajos muy prolongados de mucha intensidad, como hacer un trabajo de VO2 max con largas duraciones. Bien, e incluso los trabajos de VO2 max muchas veces se hacen, son, no sé, pues, un trabajo X con un tiempo muy corto. ¿Para qué? Para que no permitir que se recupere completamente el sistema y lograr el nivel de estrés para lograr las posteriores adaptaciones. ¿Ya? Pero no, como les digo, en estos trabajos de bajas intensidades no prolonguen mucho la pausa, ya, porque justamente lo que tenemos que buscar es que haya un agotamiento. Ahora, la primera semana a lo mejor, como estoy tanteando cómo van las cargas, puedo dar más, ya, y de acuerdo a eso, ir viendo si la persona se adapta o no se adapta, si está muy suave el trabajo o está muy pesado, si es insuficiente la pausa. Eh, o lo otro también es que yo puedo dejar la primera semana casi como una adaptación para lo que va a ser después, que se vaya adaptando o que vaya sintiendo cómo se vienen las intensidades de trabajo. Y ahí perfectamente yo le puedo ir dando una pausa un poquito más prolongada. En ese caso, solamente lo aplican cuando es gente que es muy novata para correr, muy novata. Porque, por ejemplo, si es el caso de una persona que sale a correr todos los días, lo más probable es que te pueda aguantar, ¿ya? Pero por eso, la primera y las primeras 2 semanas son esenciales para ir viendo cómo yo voy administrando las cargas, ¿bien? Vamos a borrar acá. Ya, muchachos, avancemos para que espero pasar toda la materia hoy día. Sí, sí, ya, si no, no importa. Ya, muchachos. Punto 4, determinar parámetros de intensidad para cada área funcional. O sea, yo ya determiné los trabajos que voy a hacer y los volúmenes. Ahora, ¿cómo voy a controlar de que esté funcionando a lo que corresponde? Fácil. Por cada área, ustedes tienen estas tablitas de referencia, chicos, que les van diciendo más o menos y con qué parámetro de intensidad ustedes quieren trabajar. Bien, yo siempre que recomiendo, trabajen con porcentajes de frecuencia cardíaca, independiente sea reserva o la máxima, o si están en el caso de una trotadora, ocupen porcentajes de la VAM, ¿ya? Ahora, también pueden ocupar lo que son las escalas o subjetivas, ¿ya? Pero ustedes elijan 1 o 2 métodos de control. ¿Por qué digo? Mira, les voy a mostrar voy a ir a mi bonita planificación, ¿ya? Mira, aquí. Fíjense, mira, planificación running, ya aquí tengo algunos pequeños antecedentes que son esto acá. Bien, ¿se fijaron? Volúmenes iniciales, finales y cuánto tengo que aumentar en total. ¿Ok? Después tengo porcentaje de la VAM, que yo la saqué con el test de la corredora, y porcentajes de frecuencia cardíaca máxima de la persona. Bien. Y aquí está, frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca en reposo. Aquí lo único que hice fue apliqué la fórmula de Carbonen, ya para determinar los porcentajes de acuerdo a la frecuencia cardíaca máxima. Bien, entonces mira, se fijan, yo aquí abajito hice a incrementar
mesociclo y a incrementar durante el microciclo. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende, cierto? Es básicamente lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Entonces, mira, ¿por qué yo estoy tomando dos parámetros para intensidad? Porque fíjense, que, ya, esto es el volumen que voy aumentando así de manera progresiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esta chica a la que yo estoy entrenando, o estaba hasta el momento que nos tuvimos que ir a cuarentena, ella me dice, mira, yo estoy corriendo 3 veces a la semana en las trotadoras de mi gimnasio, del Pacific, que tiene un Pacific a 2 cuadras de la casa, ¿ya? Y el día domingo, a mí me gusta salir a correr a la calle. Ya, perfecto. Entonces, como en la calle es más difícil determinar la distancia, ¿ya? A no ser que tengas estos monitores, estos aparatitos ya, que te van midiendo mediante GPS, te van diciendo la distancia, etcétera, ¿ya? Que le van diciendo hasta dónde tiene que correr, ¿ya? Pero, por ejemplo, no tengo la velocidad, no tengo la banda corredora, no tengo el monitor de la trotadora que me va diciendo la velocidad. Entonces, ¿yo qué hice en este caso? Ya, el domingo como salí a correr en la calle, y como andé con el monitor en la muñeca, tu control va a ser la frecuencia cardíaca. Y en eso más menos, tú te tienes que manejar. Cuanto más, cuanto menos, que no se pase de las 5 pulsaciones. Es decir, entre 134, máximo 144. La idea es que te mantengas en 139. Pero si te disparas para arriba o para abajo, se mantiene bien dentro de todo, aceptable. ¿Se entiende, cierto? Por Sí. eso, Sí, por eso yo profe. doy dos parámetros de intensidad en este caso. ¿Ya? Incluso, yo como les decía, podría jugar más que con la distancia, podría incluso aquí estar jugando con tiempo. Ya, como está en la calle, es más fácil que esté controlándose el tiempo con pulsaciones que distancia con pulsaciones. ¿Bien? Entonces, miren, ya por ejemplo, lo que yo les decía, volumen total de trabajo, yo parto con 8.000, 5.000 en super, y la primera semana yo no hago VO2 max, porque estoy partiendo. La segunda semana, sub, super, super, sub, ¿ya? Eh, la tercera semana, sub, ya, este fue el primer mesociclo, yo aquí ni siquiera le hice VO2 max, solamente trabajo de volumen, ¿ya? Volumen solamente. Y recién aquí, en el mesociclo 2, recién aquí metí el primer trabajo de VO2 max. ¿Bien? Entonces esto me cambia totalmente cómo tengo que ir distribuyendo el incremento del VO2 max, porque ya hay un mes que yo no lo estoy haciendo. Entonces yo en vez de distribuirlo en 5 meses, lo estoy distribuyendo en 4 meses. Por ejemplo, ¿se va entendiendo más o menos la idea? Es que igual es cosa, chiquillos, yo lo único que les puedo decir, no, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor son mucho más inteligentes que lo que yo era cuando estaba estudiando toda esta cuestión. Pero no es llegar y ver esta cuestión, ver las diapos y que te iluminaste. Ya, primero, como les digo, tratar de estar atento a lo que yo estoy tratando de explicar, y lo segundo es detenerse a analizar esto, y de verdad que es muy útil, sobre todo ahora que hay mucha gente que la ha dado con salir a correr, bueno, hasta la cuarentena, y esto es una herramienta muy útil para poder planificar las cargas. Bien, yo como les decía, esta chica, estábamos llegando al 4.º mes de entrenamiento y ella estaba súper feliz porque ya estaba acercándose casi a los 20 kilómetros. Ya, y ella me dijo, ¿sabes qué? Jamás hubiera pensado que podía haber llegado y en tan poco tiempo. Llegar a casi doblar la cantidad de distancia que estaba corriendo. Bien, y sin problema, y sin lesionarse, sin sobrecargarla, sin alterar nada, ya, es solamente, ya, como les digo, es dosificando las cargas, es así de simple, sabiendo más o menos lo que tengo que hacer, ¿bien? ¿Y cómo lo hice yo, chiquillo? Es pescando toda esta materia, porque le digo, esto yo no lo invento, yo lo tomé de algún lado y lo empecé a aplicar en mi labor, en mi profesión, y eso, y tratando de compartirles mi experiencia a ustedes, ¿bien? ¿Qué hora es ya? Ya, vamos a terminar. Por último, la próxima semana terminamos con esto. Ya, pero chiquillos, les insisto, tómense su tiempo, procesen esta información, porque esto yo encuentro que es muy interesante. Como les digo, es más cotidiano que ustedes encuentren a alguien que quiera correr que alguien que quiera ponerse musculoso. ¿Ya? Entonces aquí, chiquillos, como mira, tenemos lo que es les puse este cuadrito con parámetros de referencia.
y aquí este segundo que son con los volúmenes de trabajo, ¿ya? Entonces, estas dos guías son las que me van a ayudar a determinar los volúmenes iniciales, finales, de sesión. Incluso aquí, tal como ven, está en distancia, en tiempo, y aquí está en pausa. Entonces, por ejemplo, el subaeróbico, ¿qué te dice? Trabajar 30, 40 minutos hasta 90. Ah, ya. Y aquí el tiempo total de trabajo pausa va desde los 40 a los 90. Ah, ya no va desde los 30, o sea, tengo que dar un mínimo de 10 minutos de pausa y distribuirlo entre las series, es que voy a hacer fraccionado, por ejemplo, ¿ya? O si voy a hacer, no sé, pues 10.000 metros, dos de 10.000 metros, ¿ya? Por ejemplo, para completar los 20.000, puedo dar entre medio un descanso de 10 minutos, ¿ya? Que es perfectamente válido, porque imagínate, es hacer una corrida tras otra, ¿ya? Un 10K tras otro. Bien, sí, ahí está la gracia, muchachos. Ustedes, aquí están los datos. Yo les estoy diciendo más o menos cómo manejarlo, pero el resto jueguen. ¿Bien? Y ahí está lo entretenido de ser entrenador, chiquillo. Ya, mira, aquí en este caso, en el ejemplo, estamos determinando con frecuencia cardíaca de reserva. ¿Bien? Cuando yo corro en subaeróbica, tengo que manejarme entre el 60 al 75%. En superaeróbica, como es mayor intensidad, 75 al 85%, y el VO2 max igual o superior al 85%. ¿Bien? ¿Ya? Y eso, ahora, tampoco es bueno elevar demasiado la frecuencia cardíaca porque de repente me puedo pasar a un trabajo más anaeróbico, ¿ya? Entonces, ¿cómo determiné esto? Fórmula de Carbonen o de frecuencia cardíaca que ya la habíamos visto anteriormente en una clase, ¿ya? Bueno, aquí, ojo que en la bibliografía decía 220 menos la edad, que es la de Aston, yo estoy ocupando Tanaka, ¿ya? Entonces, mira, vámonos de nuevo a mi Excel, en la primera página, ¿ya? Aquí estoy. Tengo estos dos datos que son frecuencia cardíaca máxima y de reposo. Estos los puse acá, chiquillos, para poder ingresar la fórmula de Carbonen. Es para eso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí determino, y la frecuencia cardíaca máxima la determiné justamente, si se fijan acá, en el detalle está con Tanaka. 208,75 menos 0,73 por la edad. ¿Ya? Lo determiné así. Bien, y esa frecuencia cardíaca fue la que empecé a aplicar con todo ay, ¿qué hice? Ya no importa. Con todo el resto de los parámetros. Voy a decir el autor de el chinito, creo que es chinito, ¿no? Japonés, Tanaka. Tanaka. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Espera. No me escribe acá. Ya no importa. Tanaka, así se escribe. ¿Ya? Bien, avancemos un poquito más, ya, y me quedan un par de minutos antes de soltarlos. Ya, el quinto paso, mira, definir el número de sesiones. Quinto paso, definir el número de sesiones por microciclo y la estructura de cada microciclo en el mesociclo. ¿A qué se refiere? Que si yo ya tengo, yo voy a decir, como en este ejemplo, tengo 6 sesiones semanales, ¿ya? Tengo que además decir, este corresponde a un microciclo de desarrollo, a un microciclo básico, de desarrollo, de choque o de descarga, como es en este ejemplo. Bien, recuerden que de acuerdo a la bibliografía, yo tengo distintos tipos de microciclos. Bien, eso lo mismo. Yo estoy dando un ejemplo, una referencia, ya, pero ustedes pueden jugar de otra manera con esto. Pueden ir confeccionarlo de otra manera. ¿De qué factores depende la distribución del microciclo? El objetivo, ya en este caso es correr un 10K. Ya en el caso mío que les estaba mostrando, un 21K. Disponibilidad de tiempo. En este ejemplo estamos dando 6 veces a la semana. En mi planificación yo tenía 4 veces apenas. ¿Ya? Porque como les digo, sería ideal encontrarse con un ejemplo así como el que está acá en clase. Pero muchas veces no les va a tocar y tienen que ahí ustedes manejarse de acuerdo a lo que tienen. Nivel de aptitud física, edad, etc. Ya que en los dos casos son más o menos similares. Considerar relación riesgo-beneficio. ¿Ya? O sea, cuánto estoy arriesgando y cuánto puedo ganar versus si lo que puedo ganar
es muy poco versus lo que estoy arriesgando, mejor no. ¿Ya? Vayan considerando eso. Tal como dice ahí, posibilidades, 6 sesiones a la semana, 5, 4, y mínimo tienen que ser 3. Si alguien les dice, oye, quiero correr un 10K y entrenar 2 veces a la semana, compadre, cambie el switch, busque una manera de entrenar, búsquese un horario, levántese más temprano, acuéstese más tarde, no sé, pero con 2 veces a la semana no le va a alcanzar el tiempo. Mínimo 3. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ya el mismo ejemplo que les... Mira, este ya es un microciclo en que ya tengo las 3 zonas funcionales a trabajar implementadas. Entonces tengo sub, super, VO2, bajo, para volver a subir, y así voy. Bien, creo que queda claro después de todo lo que les expliqué anteriormente. Bien, aquí está el mismo ejemplo. Primera semana del primer mes, ¿ya? Sub, sub, super, sub, sub, super. ¿Ya? Recuerden, lo mismo. No es tan marcado como en el que vimos anterior, pero también va así. Va subiendo, bajamos un poquito y sigue subiendo para después descansar. Después pasamos a la siguiente semana. Si ustedes se fijan, aquí ya hicimos, mira, sub, super, sub, super, sub, super. Y aquí todavía no tengo VO2 max incluido. ¿Bien? Después, mira, la tercera semana, recién aquí metí una sesión de VO2 max. Sub, super, VO2. Ah, voy a bajar, voy a subir un poquito de nuevo y después voy a volver a bajar. Ahí están, son ejemplos, ¿ya? Demostraciones, ejemplos para que ustedes vean cómo se pueden ir jugando con las cargas. Y ahí está lo entretenido, ya porque perfectamente a mi deportista le sirvió esto, pero a lo mejor si usted va a entrenar a un runner, va a intentar hacer esto y se dio cuenta que el tipo andaba pero mal. Entonces no me va a servir este esquema de trabajo. Ya, a lo mejor el VO2 max lo voy a tirar al final. No sé. Profe, Dígame. consulta, le habla Jorge. Sí, Jorge, dígame. Bueno, es una consulta que no sé si según la dinámica de cargas que estaba mostrando acá en el ejemplo del microciclo 3, ¿el sub ayudaría a la recuperación o sería más como un trabajo en sí? Ya, eso es una buena pregunta. Si tú el sub lo bajas respetando obviamente la planificación, pero con parámetros de intensidad y de duración ya, puede llegar a acercarse a lo que es un regenerativo, pero tampoco va a ser regenerativo como tal, ¿ya? Siempre Claro. tiene que ser trabajo. En esos casos, si tú, por ejemplo, tú estás viendo que, no sé, este mismo ejemplo de esta semana, tú ves que hiciste un sub super VO2 y ves que el tipo está muy mal y te diste cuenta con el tiempo que el subaeróbico no lo puedes hacer porque el tipo todavía no se recupera bien, aquí en vez de hacer sub, tú haces un Un regenerativo. De baja regenerativo. intensidad. Claro. Entonces yo después aquí hago un sub y hago un super y se acabó. Y el sub restante, el del día sábado, elimínalo. Y haces el sub acá y el super acá. Y listo. Por ejemplo. ¿Bien? Ah, ok. Ya. Muchas gracias. Aquí, ejemplo de la descarga. Dice, mira, y este es un consejo muy bueno. En el microciclo de descarga, eliminar por lo menos uno de los VO2 max. O sea, que si ya tengo un VO2 max, que era el que estaba aquí en el miércoles, sácalo y ponele un sub. ¿Ya? O incluso puede ir en un regenerativo, como lo que hablábamos. Puedo partir la semana haciendo regenerativo. ¿Bien? ¿Ya? Aunque generalmente los regenerativos se recomiendan más hacer después de que hiciste una sesión de muy alta intensidad. ¿Bien? Ejemplo de variación. Ya, no, dejemos hasta aquí, muchachos. El resto lo vemos la otra semana, que en realidad quedan poquitas diapos. ¿Ya? Bien, voy a detener la grabación. Y eso sería, muchachos.